Entonces, el tema de hoy es la audiencia inicial. Pero para poder hablar de la audiencia inicial, sí es importante que retomemos un poquito el antecedente de antes de llegar a esa etapa que es tan importante, ese acto procesal que muchos creen que es una de las audiencias más importantes, y yo también creo que es una de las audiencias más importantes. Pues hay un precedente, ¿sí? A esto se le conoce como investigación desformalizada. Y entonces también creo que es importante que hablemos del sistema en su conjunto, en las etapas del proceso penal, porque si no, no vamos a saber dónde estamos parados en la audiencia inicial. Podemos hablar de la audiencia inicial, pero vamos a decir, bueno, ¿y en dónde se da esa etapa o dónde se da ese acto procesal o dónde se da eso, ¿no? Entonces, bueno, el proceso penal acusatorio se divide en tres etapas, ¿sí? Esas tres etapas tienen como nombre etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral, ¿sí? Esas son las tres etapas del sistema penal acusatorio, no hay más. En la etapa de investigación se va a dividir en dos. Hay una investigación formalizada y una investigación desformalizada, ¿sí? O también se le puede llamar investigación inicial e investigación complementaria. ¿Y cuándo inicia la investigación en su conjunto, la investigación per se? La investigación comienza con la denuncia o querella o requisito equivalente. Esas son las formas de iniciar una investigación: denuncia, querella y requisito equivalente. ¿Cuál es la diferencia entre la denuncia, la querella y el requisito equivalente? Pues es muy sencillo. Hay delitos que por su forma de persecución van a ser de oficio y por su forma de persecución o van a ser de querella. ¿Esto qué quiere decir forma de persecución? Nosotros tenemos un órgano investigador o persecutor, que en este caso es la Fiscalía General de la República o las fiscalías de cada estado de la República. Fiscalía General de la Ciudad de México, Fiscalía General del Estado de México y así. En cada estado hay una fiscalía, ese es el órgano persecutor, el órgano investigador. Entonces, cuando estamos en presencia de un delito que su persecución es de oficio, bastará con la noticia criminal que se haga a la propia fiscalía para iniciar la investigación. Bien. Entonces, en esas 48 horas, el agente del Ministerio Público va a tener que recabar esos datos de prueba para llegar, o se le llama ejercitar acción penal, ¿sí? Ese ejercicio de la acción penal lo va a realizar y es facultad exclusiva del Ministerio Público. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que ninguna autoridad, ni ningún litigante, ni ningún asesor puede obligar al Ministerio Público a ejercitar acción penal, a judicializar la carpeta también se le llama, o a llevar con un juez de control la carpeta, los hechos, la investigación. Es una facultad exclusiva del agente del Ministerio Público, tiene el monopolio, yo sigo pensando que tiene el monopolio de la acción penal totalmente, aunque exista la acción penal por particulares. ¿Esto qué quiere decir? Que en el propio Código Nacional hay un apartado para que el particular pueda ejercitar acción penal sin necesidad de acudir con el Ministerio Público, pero es letra muerta, realmente nunca he visto que se haga y si se ha hecho uno o dos casos, me imagino, y es muy complicado, te pide demasiados requisitos, ¿no? Entonces, el monopolio de la acción penal lo sigue teniendo exclusivamente la gente del Ministerio Público. Continuamos. En la audiencia inicial está prevista en el artículo 307. Entonces, solamente para que no quede duda, detienen a una persona o es sin detenido, la ponen a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene 48 horas para poner a disposición del juez de control. El Ministerio Público va a determinar si existen elementos para ejercitar acción penal y sustentarla y pasamos a audiencia inicial. ¿Sí? Y la audiencia inicial se le informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiesen informado de los mismos con anterioridad. Se realizará el control de legalidad de la detención, primer acto procesal que vamos a tener, control de legalidad de la detención. Si correspondiere, y esto es si correspondiere porque si estamos hablando de una investigación desformalizada con detenido, un ejercicio de la acción penal con detenido. Puede ser un ejercicio de la acción penal sin detenido, ¿sí? Y ahorita les voy a poner el ejemplo del sin detenido, pero bueno, vamos con el con detenido.
Se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación, ¿sí? Estos son los actos procesales que vamos a llevar dentro de la audiencia inicial y que les quede claro. Entonces, el primero es el control de legalidad de la detención. Sí hay detenido. El segundo es la formulación de la imputación. El tercero es la vinculación a proceso, medida cautelar y plazo de cierre de investigación complementaria. El 307 nos está diciendo el orden en cómo se va a desarrollar la audiencia inicial. Este es el orden natural o es el orden, sí, el orden general en que vamos a llevar la audiencia inicial, pero no hay que casarnos con este orden, porque este orden puede tener modificativas, sí, en algunas circunstancias. No siempre se va a resolver primero la medida cautelar o posteriormente la medida cautelar de la vinculación. Puede adelantarse la medida y después la vinculación, y eso ahorita lo vamos a ir resolviendo. Pero el cauce natural, cuando no pasa nada, no hay incidentes ni nada, es detención, imputación, vinculación, medida cautelar y plazo de cierre de investigación complementaria. Ahorita que estaba comentando esto de la orden de aprehensión para conducir a una persona al proceso, ¿qué efectos tiene para continuar con la vinculación o no a proceso si el detenido fue, fueron transgredidos sus derechos fundamentales al momento de que se le cumplió la orden de aprehensión, al que al que está siendo conducido? Sí, pues los efectos, como les comentaba, puede ser una investigación en contra de los policías que ejecutaron la orden de aprehensión. Se les puede abrir una investigación por tortura o por lo que le hayan realizado al propio imputado, ¿no? Se puede solicitar el protocolo de Estambul para establecer si sufrió tortura y los policías pueden ser inclusive tal vez un procedimiento administrativo, los pueden inhabilitar, los pueden sancionar penalmente y se nulifica si obtuvieron una declaración del propio imputado, una aceptación de culpabilidad o algunas cuestiones así, que bueno, ya sabemos que eso ya casi no se da. Realmente eso ya son prácticas que no se dan porque no tiene validez, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias que pueden tener los elementos aprensores. Adelante, Víctor. Sí, maestro, pero, y es pregunta, si en esta, como dice el licenciado Chacón, hubo tortura y por orden de aprehensión no lo podemos sacar, pero sí en la segunda audiencia, sí podríamos hacer lo posible por la eh, golpiza que recibió, ¿no? Es decir, por tortura podríamos basarnos en Constitución y poder sacarlo tal vez en segunda audiencia. Sí, miren, o sea, como les comento, los efectos van a ser la nulidad, ¿no? No es que lo saquemos por la tortura per se, sino por un efecto corruptor de la prueba. Si durante esa orden de aprehensión tal vez obtuvieron alguna situación análoga que nos incrimine más, eso se puede nulificar en sentido estricto. Pero en el acto procesal de cumplimiento de orden de aprehensión, el juez nunca va a decretar una libertad por cuestiones de tortura. Simplemente se puede nulificar, tal vez pueda tener un efecto corruptor en las pruebas obtenidas, en la declaración del propio imputado, en elementos encontrados al imputado o lo que sea, pero esto lo podemos hacer valer con posterioridad en un incidente de nulidad, ¿sí? Yo les recomiendo que sigan capacitándose, obviamente. ¿Por qué? Porque ahorita estamos hablando de una pequeñísima parte del sistema penal. Es la audiencia inicial, pero pues existen muchísimos más temas, nulidad de actos, eso es muy importante. Y ahorita les voy a poner, al finalizar, si quieren les cuento de una audiencia que apenas tuve, que todavía estamos llevándolo. Y está muy interesante porque hubo muchas violaciones, y aún así vincularon, aún así calificaron de legal, y hubo muchas violaciones. Si quieren, al final se los cuento para que sepan cómo se maneja realmente el sistema, ¿no? La vinculación a proceso no es otra cosa más que el encuadramiento
les voy a decir en palabras, tratar de hacerlo lo más sencillo. Anteriormente, la vinculación a proceso te pedía acreditar dos elementos muy importantes. Ahorita vamos a ver los requisitos para la vinculación a proceso. Pero lo más importante, el Ministerio Público tiene que acreditar hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Eso es lo que tiene que acreditar el agente del Ministerio Público. Pero anteriormente, cuando empezó el sistema, las personas no sabían o los abogados no sabían qué era el hecho que la ley señala como delito. Decían, bueno, ¿y qué es el hecho que la ley señala como delito? ¿Es el delito? ¿Son los elementos del delito? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que tengo que acreditar tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y todos los elementos del delito. Y no vamos tan lejos. Cuando se hace la reforma constitucional de 2008, muchos estados de la República sacaron su propio código de procedimientos adecuado a la reforma, ¿sí? Era un pseudo sistema acusatorio de cada estado antes de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y a mí me tocó litigar en el Estado de México un asunto, yo no litigo casi en el Estado de México, pero me tocó litigar ese asunto cuando todavía no estaba el Código Nacional de Procedimientos Penales y utilizamos el Código de Procedimientos del Estado de México. Y esta tesis la publican el 4 de agosto de 2017. Es una jurisprudencia penal emitida por la primera sala de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nos dice, auto de vinculación a proceso, para satisfacer el requisito relativo a que la ley señala el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Y les voy a hacer un resumen rapidísimo de esta tesis. El primero nos dice, bueno, en primer término nos dice esta tesis, que es una interpretación del 19 y del nacional, ¿sí? También nos dice que ya no se debe de acreditar el cuerpo del delito para dictar un auto de vinculación a proceso, o lo que conocíamos como cuerpo del delito. Este es entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y subjetivos de la descripción típica del delito, ¿sí? Entonces ya nos está diciendo la tesis, no tienes que acreditar esto fiscal, no tienes que acreditar nada, absolutamente nada, sino que nada más tienes que acreditar que la conducta, lo que pasó en el mundo real, a manera de probabilidad, se puede acreditar o se puede encuadrar a un tipo penal aplicable. Vamos al apartado probatorio de la vinculación a proceso, que es sumamente importante. Ya hemos hablado de que se pueden desahogar datos de, bueno, hacer referencia a datos de prueba en la vinculación, en el control de la detención. En formulación de imputación no se puede. Pero en la vinculación a proceso, además de datos de prueba, nos permite desahogar prueba, nos permite desahogar medios de prueba, ¿sí? En la continuación, en la audiencia inicial, podemos desahogar medio de prueba. Y les voy a explicar desde un estándar probatorio qué es esto de medio de prueba. El medio de prueba no tiene un valor probatorio en sí, intrínseco no existe. El medio de prueba es el conducto por el cual vas a generar algo que se llama prueba. Y esa prueba sí ya tiene un valor probatorio que está por encima del dato, ¿sí? Ese es el deber ser. Si nosotros tenemos medios de prueba, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a traer al testigo, que vamos a traer un video. ¿Cómo hablaríamos de un video en dato de prueba? Tendríamos que hablar del video. El juez no va a ver el video. Hablaríamos del video. Eso es en dato de prueba conforme a un video, que es una prueba documental. Su señoría, contamos con un video, el cual se aprecia de tal y tal forma. Obviamente el impacto no va a ser el mismo, pero como en la vinculación nos permite desahogar medios de prueba, no vamos a hablar del video, vamos a llevar el video y vamos a desahogar el video y le vamos a decir al juez, si su señoría, contamos con un video, y entonces esto que se les quede bien grabado. Las reglas para el desahogo de medios de prueba en la audiencia inicial son las mismas que para juicio oral. Entonces, por eso yo les comento, no se queden en la audiencia inicial,
tienen que aprender el proceso completo. Las medidas cautelares. Desde mi perspectiva, esto es lo más importante porque esto va a determinar si nuestro cliente se va a quedar en prisión o no. Y eso es lo que le importa a nuestro cliente. Bien, yo les pongo el código así y vamos desentrañando artículo por artículo, pero les voy a decir qué es la medida, qué son las medidas cautelares. Las medidas cautelares existen en muchas materias, no solamente en la materia penal, no son exclusivas de la materia penal. Existen en amparo, existen en familiar, en derecho familiar, existen en derecho civil, en mercantil y en todo. Obviamente tienen diferenciadores las medidas cautelares. Las medidas cautelares en materia civil, por ejemplo, en materia familiar, por ejemplo, salvaguardan al menor, ¿no? Por eso está la guardia y custodia provisional y la pensión provisional. Pero no resuelve el fondo del asunto. En materia de amparo, salvaguarda el acto reclamado. Si yo voy y presento un amparo porque quieren tumbar un arbolito que está fuera de mi casa y están afectando mi derecho al medio ambiente y todo eso, yo voy a pedir la medida cautelar, que en este caso le llama suspensión del acto reclamado, para efecto de que en lo que se resuelve el amparo no me tumben mi arbolito. Porque si lo tumban, pues ya de qué caso tiene, ¿no? O sea, ya aunque se resuelva a mi favor el amparo, pues me van a decir, pues qué padre, pero ya el arbolito no existe, ¿no? En materia penal es básicamente lo mismo. Las medidas cautelares sirven para el proceso, para salvaguardar el proceso. Sirven para que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia. Sirven para salvaguardar la integridad de la víctima, testigos o la comunidad. Y sirve para que el imputado no obstaculice el procedimiento. Esos son los tres fines para las medidas que sirven las medidas cautelares en materia penal. ¿Cuáles son las características de la materia penal? Que son personales, tienen que tener una duración y solamente pueden ser impuestas por el órgano jurisdiccional, y adicionalmente a eso tienen que estar establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen que estar reguladas. El juez no nos puede agarrar e inventarnos unas medidas cautelares que no estén previamente establecidas. El juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares, debe tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona. ¿Esto qué quiere decir? En primera, mínima intervención. Se debe de privilegiar el no poner medidas cautelares. Adicionalmente a eso, las medidas cautelares se deben de resolver en caso por caso, caso por caso, caso por caso. No pueden ser generalizadas. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos puede llegar una persona que fue vinculada por un robo simple y dejarla en prisión preventiva, y nos puede llegar también una persona vinculada por robo simple y dejarla en libertad. ¿Por qué? Porque se debe de atender al caso en concreto, y recordemos que la medida cautelar poca relación debería de tener con el delito que me vinculara. Solamente sirve para salvaguardar a la víctima, testigos o la comunidad, sustracción y no obstaculización. ¿Sí? Aquí nos está hablando de otra cuestión. Bien, ahora, idoneidad y proporcionalidad. Se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por el personal especializado en la materia. ¿Qué es el análisis de evaluación de riesgo? Es un documento que expide la unidad de medidas cautelares que hay en cada estado, donde hace un análisis de todos estos riesgos que les comento y emite una opinión técnica y nos dice, el riesgo de sustracción es medio, es bajo o es alto. Pero aquí nos dice que el juez lo podrá tomar en consideración. ¿Esto qué quiere decir? No es vinculante para el juez. No dice deberá tomarlo en consideración, dice podrá. Es una guía, ¿sí? Bien, el desacato de citaciones para actos procesales que conforme a derecho le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Este es muy sencillo. Si el Ministerio Público te cita, tienes que ir. Y si no vas, en esta etapa te puede perjudicar, porque el Ministerio Público va a decir, su señoría, solicito que se le imponga tal medida cautelar al imputado, puesto que en tal fecha se le citó para que viniera aquí al Ministerio Público y no vino. También en tal fecha se le volvió a citar y no vino. Está desacatando citaciones de la autoridad investigadora, y ya ni se diga de las jurisdiccionales. Si un juez te dice, ven, tienes que ir. Y si no vas,
Entonces se actualiza también la fracción quinta. Bien, riesgo para la víctima, ofendidos, testigos o para la comunidad. Este artículo está bien interesante porque nos dice que la protección que deba proporcionarse a la víctima o ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentran dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. En consecuencia, ¿o qué quiere decir este artículo? Que el juez deberá de tomar en consideración si existe un riesgo para la víctima derivada del hecho, de cuando sucedió el hecho. Y les voy a poner un ejemplo rápido. En un delito de lesiones culposas por tránsito de vehículos, un vehículo golpea a una persona. Esa persona cae al suelo y se para, ¿no? Fue algo muy sencillo, no fue algo tan grave. Si el Ministerio Público dice 2 y defensa 3, por lo regular van a dar lo que pida la defensa, porque pues, es su derecho de defensa, ¿no? Todos pueden en complementaria meter lo que consideren, pero ese derecho de defensa sí está como un poco cuidado, ¿no? ¿Y qué se va a justificar en ese acto procesal? Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Su señoría, necesito 3 meses porque voy a traer un perito de Argentina, quien me va a hacer una prueba en hechos, en criminalística, en mecánica de hechos. Y pues de aquí a lo que llega de Argentina y para acá, y luego yo creo que va a venir hasta el otro mes, pues yo creo que sí vamos a estar 4 meses mínimo. Lick, tengo una duda. Adelante. Lick, fíjese que lo que usted está diciendo efectivamente me acaba de suceder. Resulta que yo estoy como asesor jurídico de un delito por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Ok. Ahí es indetenido. No me concedieron la orden de aprehensión, me concedieron la orden de citación. Ok, le mandaron su citatorio, ya se presentó su audiencia. Exactamente, se presentó y inclusive se llevó a cabo la formulación de imputación y vinculación a proceso. Claro. En el periodo de investigación complementaria, el fiscal solicitó nada más un mes. Dentro de las medidas cautelares, el LIC mencionó los 2 primeros que usted hizo referencia, de acudir periódicamente ante el juez y de una garantía de... Pero aquí lo de incumplimiento de las obligaciones ya son de 52 meses, que arroja una cantidad de 116,000 pesos. Pero en la garantía, en la medida cautelar que se le dio, es una garantía de 5,000 pesos. Pero bueno, esto también porque el defensor público nos pidió que, porque en el momento de la audiencia hubo la oportunidad de una prisión preventiva justificada. ¿Por qué? Porque en reiteradas ocasiones esta persona se le había requerido ante la Fiscalía del Ministerio Público y no dio cumplimiento. Pero dado la situación que estábamos, nos pide el defensor, digo, que no había, que si en ese momento solicitábamos la prisión preventiva justificada, probablemente nos concedía el juez, pero que no había la posibilidad de poder reunir esa cantidad estando ya encerrado en la cárcel. Entonces fue que sí, accedimos a otorgarle para el pago de los 116,000 pesos en dos pagos, en 2 meses, que dentro del periodo de investigación abonaría el 50% y después el otro 50%. Pero resulta que precisamente estos días me habla la otra parte diciéndome que no van a conseguir el dinero y que no van a pagar nada. Entonces, nuevamente la fecha de la audiencia pues es el 1 de agosto. Entonces, yo como asesor jurídico, desde luego que la fiscalía, el fiscal del Ministerio Público solicitaría la reclasificación de las medidas cautelares, ¿no es así? Bueno, miren, como Mi les comentaba al pregunta, Lick, principio. entonces,
usted como asesor jurídico, ¿qué puedo aportar ahí? Mire, como les comentaba al principio, no, o sea, no puedo responder su pregunta porque no conozco la carpeta ni conozco la audiencia. Entonces, o sea, por lo que entiendo, llevaron la audiencia, impusieron una medida cautelar de garantía económica y una presentación periódica. Un tema bien importante es que la garantía económica no está relacionada con la reparación del daño. O sea, si a mí me están No, imputando, permítame, si a mí me están imputando un fraude por 5 millones y a mí me imponen una garantía de 5,000 pesos, es totalmente proporcional. O sea, no estaría desfasada ni estaría mal la actuación del juez. Por lo que también entiendo, ustedes llegaron a un acuerdo reparatorio, alguna suspensión condicional del proceso o algo así. Eso es lo que yo quiero entender. Y él dio incumplimiento al acuerdo reparatorio, puede ser, no lo sé. Y pues, como incumplió, pues van a reanudar el proceso. La verdad, le repito, no podría dar contestación a esa pregunta porque desconozco su asunto en concreto, ¿sí? O sea, tendría que ver la carpeta, la audiencia inicial, ver cómo quedó el juez, qué resolvió el juez, y es como esa parte que les comentaba al principio, que no puedo resolver ese tipo de dudas porque pues no conozco el caso en concreto, ¿no? Si usted me pregunta qué puede hacer como asesor jurídico en cuestión de las medidas cautelares, pues el asesor jurídico también puede solicitar medidas cautelares, puede pedir revisión de medidas cautelares cuando el imputado incumple. Lo único que no podemos nosotros pedir es la prisión preventiva como asesores jurídicos. Es exclusiva del Ministerio Público. ¿La garantía económica se regresa o cómo es el proceso? Sí, se regresa. La garantía económica, como le comentaba a su compañero Mariano, no es una reparación del daño y no tiene como fin reparar el daño, la garantía económica. La garantía económica es una garantía para que no se sustraiga el imputado, o si se sustrae, pues le duela, ¿no? Yo siempre les digo así a mis clientes cuando les explico la garantía. Le digo, a ver, si usted le impone una garantía de 50,000 pesos y se sustrae, ese dinero lo va a perder. O sea, ya no va a regresar. El Estado lo hace precisamente para que le duela. Entonces, esa garantía, si tú cumples con el proceso, ya sea que te sentencien o te absuelvan o llegues a otro medio alterno o lo que sea, el dinero se te regresa. Te dan cierto tiempo para que vayas a recoger tu billete o como lo hayas presentado y se te regresa. Quiero decirles que yo quedo a sus órdenes. Les reitero mi nombre, yo soy David Huatla. Mi Facebook es David Huatla. También ahí me pueden contactar si lo que necesiten, no pasa nada. Y pues obviamente agradecerle al instituto la invitación. Estoy muy, muy, muy honrado. Ya pusieron en el chat que ya les dejaron los próximos cursos en el link, los siguientes cursos que van a tener, que también es garantía de que van a ser excelentes ponentes. Y pues nada, muchísimas gracias también al instituto. Muchas gracias por la invitación. Si no necesitan decir absolutamente nada más ustedes, adelante, ya cerramos la sesión. Claro que sí, será un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos, todas.